Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un poco lo que viene siendo mi trabajo de doctorado y empiezo con esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta además que nos pone un objetivo que, como bien dice ahí, podemos mejorar una cepa de Boveria bassiana para el biocontrol de la chinche y la soca, ¿no? Y bueno, entonces ese objetivo sería un poco mejorar la cepa. ¿Cómo la podemos mejorar? Bueno, tomo un poco también lo que ha hablado Eduardo en su presentación de un poco utilizar ómicas y biología molecular para este objetivo y entender la interacción entre este patógeno y el insecto, que por suerte Lucía ya la explicó, así que nos ahorramos toda esa parte. Entender esa interacción desde el lado molecular y entender qué genes están participando en esa interacción nos puede ayudar de alguna forma capaz a mejorar este entomopatógeno, ¿no? Entonces, simplemente para recordar, en el laboratorio ya tenemos y ya se han hecho estudios con cepas locales conocidas que tienen una virulencia variable a Piezodorus. Es un poco lo que contaba Lucía y simplemente quiero remarcar la cepa 308, que es la que hoy en día es la más importante para nosotros, sobre todo por su capacidad de infectar y de matar a Piezodorus, que es esta que vemos acá, como vemos en ese gráfico de supervivencia de Piezodorus a los 12 días. Y bueno, teniendo esto en cuenta entonces, yo les traigo este esquemita que es un poco, son todas las partes, que ahora la voy a estar explicando un poquito más en detalle, pero son todas las partes que voy a estar utilizando y van a estar brindándome información de alguna forma para lograr ese objetivo final que es el mejoramiento de cepas, o por lo menos lo que nos planteamos nosotros. Entonces, empezamos por un poco lo que es, y acá esto un poco de ómicas, que era lo que hablaba hoy. Empezamos por la secuenciación del genoma completo. De estas tres cepas de interés, les recuerdo, la 308 con muy buena virulencia, la 205 es una cepa que tiene una virulencia variable y la 299 que tiene una virulencia baja. Nosotros lo que hicimos fue secuenciar ese genoma, ensamblarlo y lograr tener entonces un genoma para cada una de estas tres cepas. Y una vez que ensamblamos esos genomas, tenemos que ubicar dentro de él, obviamente, los genes que nos van a ayudar luego en los pasos sucesivos, ¿no? Entonces, hacer una anotación estructural es muy, muy importante. Y además de hacer esa anotación estructural, podemos darle una anotación funcional a esos genes. Y nosotros, particularmente en este caso, nos focalizamos en lo que es una predicción in silico de factores de patogenicidad. ¿Por qué factores de patogenicidad? Bueno, nosotros estamos asumiendo que pueden ser de gran importancia para este proceso de infección, ¿no? Entonces, bueno, hicimos mediante tres metodologías, Effector P, que predice efectores dentro de las secuencias que se le dan. También por homología de secuencia con una base de datos que tiene ya proteínas que se sabe que están involucradas en la interacción patógeno-hospedero. Y también un poco en base a cuáles de esas proteínas podían ser también secretadas. Porque bueno, se sabe que las proteínas secretadas pueden estar también involucradas en la virulencia. Entonces, bueno, para cada una de las cepas se le hizo eso. Qué difícil marcar con esto. Bueno, en fin, como ven acá, pero es importante que ya se vayan quedando con estos nombres. Y sobre todo también, luego de tener esa información del genoma, intentamos hacer, o se hizo mejor dicho, una genómica comparativa entre esas cepas, con la idea sobre todo de identificar genes cepa específicos. Específicamente, además, estábamos muy interesados en lo que era la 308, que era la cepa nuestra que es buena, ¿no? Entonces, mediante genómica comparativa, identificamos genes específicos para cada una de las cepas. Y además, obviamente, también logramos identificar genes core para las tres cepas, pero les reitero, lo importante para nosotros va a ser, y vayan haciéndose una idea de estas cuatro filitas ahí. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Como bien dice ahí y plantea esa pregunta, bueno, es necesaria esta comprensión de los genes involucrados en los mecanismos de acción del biocontrol para iniciar un proceso de mejoramiento de estas cepas. Entonces, un poco
¿para qué utilizamos esos datos? Y esto es un diagrama de Venn con las 4 filas que les mostraba ahora al final. Y sobre todo lo que a nosotros nos interesa es genes que sean cepa específico de la 308 y además que cumplan alguna de las características de posibles factores de patogenicidad. Y digo posible porque les reitero que esto fue una predicción, ¿no? Y estos son simplemente predicciones en las que nosotros nos vamos a basar. Y en base a eso, y hago hincapié en lo del medio ahí, que no puedo señalar, que son aproximadamente unos 300 genes, que van a ser genes que nos empiezan a ser interesantes desde ese lado porque cumplen estas características que les comento. Y además, y ya les voy adelantando un poquito, luego este número, porque 300 es un número bastante interesante, ¿no? Entonces, cómo luego también podemos reducir ese número es a través de datos de transcriptómica. Por ejemplo, tanto de RNA-seq como real-time PCR, que ya se los voy a mostrar acá. Pero ya entonces vamos teniendo estos genes candidatos. Entonces, hablaba recién del transcriptoma como importante también para reducir de alguna forma esos genes candidatos. Y para esto tenemos datos de RNA-seq en diferentes medios de cultivo, un poco datos que produjo Lucía para su doctorado y algunos datos que estoy produciendo yo también. Y también unos datos muy importantes que son expresión dual, ¿no? En lo que expresa el hongo durante el proceso de infección en la chinche, ¿no? Lo cual obviamente, y sobre todo en una comparación en lo que es durante el proceso de infección y lo que es fuera del insecto, como por ejemplo puede ser perfectamente el medio oxénico. Entonces, y está bueno esto, si bien esto el RNA-seq es un poco caro, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo para validar estos genes en otros momentos de infección, porque nosotros actualmente solo tenemos un momento de infección, podemos identificar algunos genes de interés y, por ejemplo, hacer esa validación en diferentes momentos de la infección, perfectamente en Piezodoros o también podemos probar en otros hospederos. Y por otro lado, algo más que aporta a este conocimiento que es súper importante para lo que es el mejoramiento de las cepas es conocer sobre la cepa en sí que estamos trabajando y de este lado nos dan los datos fenotípicos de interés, que un poco también habló Eduardo de cuáles podrían ser características de interés para una cepa que puede tener perspectivas comerciales, ¿no? Pero nosotros evaluamos conidación, crecimiento en placa, virulencia en diferentes hospederos, que bueno, eso se está haciendo ahora, termoestabilidad, crecimiento en líquido, crecimiento en condiciones de estrés también, todos datos de interés que van a sumar también a conocer cada una de estas cepas que estamos trabajando, ¿no? Es importante remarcarles que del lado del transcriptoma tenemos datos de la 299 y la 308 y también la 308 potenciada en hidrocarburo, simplemente para que me estaba olvidando. Y bueno, entonces, sumando todos estos datos, es que también se plantea un poco de hacer ingeniería genética. Pero ingeniería genética, y ahora lo voy a explicar un poquito más en la próxima diapo, pero ingeniería genética no como para tener un microorganismo genéticamente modificado como biocontrolador, sino simplemente como prueba de concepto y como para identificar genes de interés, ¿no? Que era parte de nuestro objetivo para luego llegar a una cepa mejorada. Entonces, previo a eso, como acá no se estaba realizando transformación en boveria, entonces lo que primero tuvimos que identificar obviamente son antibióticos marcadores de selección para nuestras cepas de boveria y además optimizar un protocolo que nos sirva para transformar esas boverias que tenemos nosotros. Esto se hizo en colaboración con Andrea Sánchez allá en el CBGP en Madrid. Y lo que se hizo allá básicamente es aprender a hacer todas estas técnicas y luego se vino acá y se transformaron algunas cepas de interés, pero particularmente les muestro acá nuestra 308 con GFP, con una fluorescencia verde y la 299 con un color rojo. La idea era marcarlas diferentes para algunos pasos que ahora les voy a contar más al final, pero por lo menos ya tenemos puesto a punto esa parte de transformación. Y bueno, y después
¿Cómo cómo ir más hacia nuestro objetivo? Era, bueno, mediante genética reversa, ¿no? Ya con genes identificados, como los que les mostraba en el diagrama de Venn, si podemos hacer, por ejemplo, knockout de esos genes y corroborar fenotipos, o sea, de alguna forma hacer knockout y ver si efectivamente afecta la virulencia en Piezodorus, o también hacer incesión aleatoria de ADN de transferencia, que se van a insertar en cualquier parte del genoma, y también vamos a tener mutantes que podemos evaluarlos y de alguna forma tratar de encontrar genes que estén involucrados en ese proceso de virulencia. Como reiteré hoy, exclusivamente para pruebas de concepto, para relacionar fenotipo con genotipo, y también el objetivo de esto también es un poco encontrar marcadores moleculares que nos sirvan en tener cuáles pueden ser los genes que están involucrados en esta interacción y en esta patogenicidad que pueden ser usados, por ejemplo, en un proceso de screening de cepas mejoradas. Hago hincapié en que es ideal encontrar genes mayores para esto, porque estamos tratando esta patogenicidad no como una característica compleja, sino como una característica simple en el que podemos encontrar uno o algún gen en particular que afecte directamente esta patogenicidad. Y esto además puede ser aplicable a cualquier otra característica de interés, porque así como con ideación, estrés, etcétera. Entonces, simplemente para ir cerrando, estos procesos que les conté recién serían como ayuda para identificar genes que sean de ayuda para realizar screening en progenias obtenidas, por ejemplo, mediante fusión de protoplastos, y es algo que estamos haciendo. Ahora en este momento estamos tratando de alguna forma de lograr protoplastos de Boveria para en un futuro lograr una fusión de protoplastos y obtener cepas capaz mejoradas. Entonces, para ir cerrando ya, podemos mejorar una cepa de Boveria baciana biocontroladora de la chinche combinando métodos de biología molecular y datos de secuenciación masiva. Bueno, estamos en un comienzo, estamos en el principio, estamos logrando información relevante que puede ayudar, por supuesto, al objetivo final, que es tener una cepa mejorada, pero como reitero, estamos recién en el comienzo del camino. Y agradecer a todo el equipo que participa en el proyecto, a Eduardo, mi tutor, y los cotutores Michael y Fernando, a toda la gente del laboratorio de bioproducción, al laboratorio de entomología que nos da las chinches fundamentales para hacer todos los ensayos, y Andrea Sánchez en el CBGP por la ayuda también en la parte de transformación, y a todos los organismos que financiaron y que están financiando este proyecto. Y espero no haberme pasado mucho. Bueno, tenemos algún minutito para preguntas. Interesante el abordaje y te metiste con todo, ¿no? O sea, hacer genómica, transcriptómica, knockouts y todo. Todo, claro. Todo junto. Que venía con todo esto, ¿no? No, me sorprendió un poco los datos que, o sea, mostrás genomas que son bastante complejos, o sea, que son un tamaño de 30 gigabases. No, megabases. 30 megabases, perdón. ¿30 mega? Sí. 30... Es un tamaño normal de un hongo, bueno, no. Pero tenías 10.000, como 10.000 genes. 10.000 genes. ¿Esos son genes tipo asignación, secuencias codificantes, predichas? Sí. Y también es más o menos normal eso, no sé por qué no trabajo. Bueno, en realidad ya hay genomas de Boveria y secuenciados, ¿no? Y hay uno por lo pronto a escala cromosómica y da más o menos lo mismo. O sea, ellos obtienen más o menos lo mismo. Entonces, nuestros resultados no son nada alejados de lo que ya está reportado. Okay. En base a esa complejidad, ¿no? Y pensando yo... El tamaño también del genoma, perdón. Más trabajando con bacterias. En el tema de la interacción entre la planta y el hongo, ¿por qué ustedes suponen que esto es un tema, van a encontrar genes mayores que puedan explicar la patogenicidad, cuando generalmente la interacción y los sistemas entre patógenos y hospedadores son muy complejos?
Digo, aún en genomas mucho más sencillos. Entonces, ¿por qué esa aproximación y no pensar que en realidad va a ser complejo? Si después se encuentra en un gen que explique gran parte, buenísimo, ¿no? No esperamos igual un todo o todo o nada, ¿no? De infecta o no infecta. Ojalá, digo, capaz, ¿no? Pero más allá de eso, no es, en Boveria ya está reportado, ya hay genes reportados de que tocando un solo gen, noqueando solo un gen, se afecta notablemente la infección en algunos insectos. Particularmente en Piosodorum no hay ese reporte, porque tampoco hay trabajos hechos, pero sí ya se han visto que únicamente un gen puede afectar la virulencia de manera notable en algunos insectos, por ejemplo, afectando quitinasas o proteasas, que son muy importantes, sobre todo en la parte de la penetración de cutícula que decía hoy Lucía. Muchas gracias. Pero simplemente para redondear, sí es una opción muy reduccionista, digo, bueno, pienso que hay solo un gen involucrado, puede ser una característica compleja, pero para una primera aproximación, que es lo que es esto, una primera aproximación, creímos que era como la forma más acertada. Ya que tenemos tiempo y estamos acá, ya que podemos la última, podemos perder el ómnibus. No, también iba, porque yo me había quedado un poco pensando en lo que dijo Rufo, porque tú querés mejorar tu Boveria, ¿no? Y estás apostando a un gen o a un par de genes de virulencia que muchas veces en estos genomas también complejos, capaz que un poco más que bacterias o no, también influye todo lo que es la expresión, capaz que se están expresando distintas formas, la regulación es un poco distinta, el gen puede ser el mismo, y tú lo que querés es, porque ahí me perdí un poco, porque tú querés potenciar la virulencia. Entonces, exacto, una vez que encuentres, no sé si es un par de genes, ahí me perdí el final. Pero una cosa, no solo es potenciar la virulencia, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, con fusión de protoplastos, vos capaz que tenés una cepa mejorada, pero una cepa mejorada por ejemplo, en cuestiones de conidación o crecimiento más rápido, que puede tener otra cepa con la que está fusionando, ¿no? Entonces, pero vos no querés perderte esos genes que son importantes para la virulencia, sobre todo porque nosotros lo usaríamos como genes marcadores, de alguna forma, para hacer la selección de las cepas también, ¿no? Porque no es solo introgresarlo a ese gen, sino cuando estás haciendo la combinación querés más características. Entonces, si vos sabés que ese gen es fundamental en la virulencia, no te lo querés perder en esas progenies de alguna forma. Y además, hacer la parte fenotípica de hacer todos los ensayos en insectos lleva mucho tiempo, lleva muchos insectos, entonces si vos te podés ahorrar de alguna forma esa parte de screening también en insectos o reducirlo, siempre te va a ayudar. Entonces no solo es meter el gen, sino también que ese gen continúe y en las progenies y hacer una selección también por otras para ayudarlos a screening. Exactamente. Esa es la idea. Ahí lo visualizo un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la presentación y gracias a todos por estar acá.